Congresista Congresista Delgado. Señor presidente, yo tuve una oportunidad de hacer un trabajo exhaustivo sobre el caso de la menor KL, señor. Y el caso es muy revelador. La madre había concebido un feto que era anencefálico. Y esta palabra difícil lo que quiere decir es que el cerebro del feto, señor, no tiene corteza cerebral y no tiene vínculo con la médula ósea. Y es un feto que va a morir necesariamente dentro del útero materno o inmediatamente después de ser concebido. Y cuando en el hospital Loaiza, señor, los médicos tratantes ordenaron la interrupción del embarazo por el grave riesgo de infección que tiene la madre con feto anencefálico, que se caracteriza por tener un embarazo protuberante y obvio, señor, cuando los médicos dijeron que interrumpe el embarazo, el director de ese entonces, señor, le obligó a parir con gravísimo riesgo para su salud y ese bebé, señor, murió a los 2 días de concebido. Esta chica era una chica muy joven, de estratos vulnerables. Culmine. Termino, señor, cuando no protocolizamos de una buena vez el aborto terapéutico que pone en gravísimo riesgo de vida a las mujeres, señor, por el deber de maternidad, un deber, señor, que no puede estar en colisión con el derecho a la vida y a la condición de vida de mujeres que son viables, señor. Por eso, señora ministra, de una vez, ¿no? Ya, la protocolización del aborto terapéutico. Gracias, congresista Delgado. Congresista Delgado. Congresista Alcorta me pidió una interrupción. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Me ha hecho acordar la congresista Rosa Mavila sobre un antecedente de la cual ministra no es responsable para nada, pero que es bueno que lo sepa. En los hospitales han habido casos de médicos que han sido denunciados por malas prácticas. El caso, por ejemplo, del señor que le operaron una pierna en vez de operar la que correspondía. En Ayacucho, un estudiante universitario de la universidad entró caminando por un cólico. Esos 2 médicos que lo operaron, finalmente lo hicieron pésimo, le rompieron el estómago y el niño murió. Pero el día anterior habían operado a una señora también en Ayacucho, que también murió. Han sido denunciados y repuestos por el Poder Judicial. ¿Qué hay de aquellos casos, ministra, de esos médicos que están denunciados por malas prácticas y que se vienen arrastrando y que el Poder Judicial los vuelve a reponer sin que haya pasado absolutamente nada con la gente y la víctima, o muerta o con la pierna equivocada? Al señor lo perjudicaron porque lo dejaron prácticamente inválido. No prima la justicia ahí. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Delgado. Gracias, presidente. Y por su intermedio saludar a la ministra de Salud y reconocer el esfuerzo que está haciendo el sector por resolver este problema que es enorme en el país. O sea, garantizar el derecho a la salud para todos los peruanos es una meta que trasciende a cualquier interés partidario y que creo que tiene que unir a todos los peruanos en esto que es tan esencial, garantizar el acceso universal de todos los peruanos, independientemente de su condición económica, a gozar de servicios de salud. Y en ese sentido, el tema de la promoción de la salud y la prevención y esencialmente la atención primaria deben marcar el rumbo de toda la política de Estado. Reconocemos el hecho de que con el esfuerzo que está haciendo el gobierno en el Plan Esperanza, por ejemplo, se haya realizado más de 10.000 despistajes de cáncer, 3.600 han sido realizadas en las poblaciones más pobres del país, 11.500 pacientes han recibido tratamiento de cáncer financiado por el CIS y el FISAL. Se haya puesto ya en funcionamiento el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, esté próximamente a ponerse en funcionamiento el Banco de Cordón Umbilical, que se esté dando cobertura a un 70% de la población que cuenta ya con algún tipo de seguro. Y una cosa importante es el aseguramiento en salud de los escolares de nivel inicial y primario de Caliwarma. Pero hay un tema que es esencial y que ha sido tocado por diversos congresistas. Es el asunto de la calidad de la atención, de los protocolos, de los sistemas de certificación, acreditación, de la mala práctica médica, de negligencias, etcétera. Y nosotros contamos en el país con una superintendencia de salud, que es SUNASA. Sin embargo, SUNASA fue concebida esencialmente para verificar planes de salud
de EPS, entidades prestadoras de salud. Yo le pregunto a la ministra, y más bien le pido que nos exponga cuál es el planteamiento desde el Ejecutivo, desde su sector, para realmente atender la necesidad de que todos los servicios de salud en el país, independientemente si los brinda un privado o un público, se brinden con la calidad apropiada. O sea, no puede ser de que no estemos cumpliendo protocolos, no puede ser de que se estén dando servicios en condiciones que no son las apropiadas y que pueden poner en riesgo la salud y la vida de los pacientes. O sea, no podemos pensar tampoco en tener mecanismos judiciales solamente, porque cuando hablamos de mecanismos judiciales es que cuando la persona ya se murió, ya sufrió una lesión severa, lo que necesitamos es poner las condiciones necesarias para evitar precisamente este tipo de formas de riesgo a los pacientes. Culmine con... Nos exponga, presidente, cuál es el planteamiento que va a hacer el Ejecutivo en esta delegación de la reforma en el sector salud respecto de los mecanismos para fortalecer los sistemas de certificación, acreditación, supervisión de todos los establecimientos de salud en el país, públicos o privados. Muchas gracias. Congresista Tito Valle. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra y a los colegas congresistas. Señor presidente, las mejores políticas es la prevención y en el 2011 se trabajó justamente coordinando con el sector, con el Ministerio de Salud, una nueva ley general de inmunizaciones, con la opinión favorable de este sector. Y en la Comisión de Salud se aprobó. Y señora ministra, usted nos visitó en el mes de abril y se comprometió de instaurar una comisión, dentro de esa comisión un equipo técnico con la finalidad de brindar aportes a este dictamen. Pero hasta la fecha, lamentablemente, no hay esa disposición ni técnica ni política. Señora ministra, quisiera que nos responda cómo es que ese compromiso todavía no se hace efectivo. De la misma manera, señor presidente, quiero reconocer la presencia de la señora ministra en la ciudad más alta del mundo. El año pasado nos visitó y qué bien, a Cerro de Pasco para comprometerse conjuntamente con nuestro gobierno regional de llevar adelante un anhelo de mucho tiempo, de construir el Hospital Carrión, del cual ya se ha presupuestado para su trabajo de contingencia y trasladarla para la implementación y construcción. Señora ministra, en el presupuesto presentado por su sector para el año 2014 no figura un solo sol para esta construcción. Si tuviera alguna respuesta al respecto, ¿cómo es que el próximo año debiera iniciarse este anhelo de la región que represento, que es Pasco? Muchas gracias, señor presidente, y espero su respuesta, señora ministra. Muchas gracias. Congresista Yauder Simón, 3 minutos. Gracias, presidente. Saludando a la señora ministra. Y recuperando el reclamo del congresista Ramírez, ¿no? Los congresistas debíamos estar acá. Y ayer veía con vergüenza ajena cómo era citada la ministra de la Comisión de Salud y al final solamente habían 5 o 6 congresistas. Eso no es bueno para nosotros, ¿no? Dicho eso, presidente, me sumo a lo dicho por los señores congresistas con respecto a la situación del personal técnico y auxiliar administrativo, que son 95.000 trabajadores que hoy están en huelga, y me parece gravísimo que se deje de lado a estos servidores y que estén en la ley servir y no estén en el Ministerio de Salud. Es decir, no me parece que eso es una discriminación económica y laboral. Y cuando los trabajadores, en función de la ley, piden hacer su paro, se les declara ilegal su huelga e incluso, como en tiempos antiguos, se les detiene. Gravísimo error en un gobierno que habló de inclusión social y que además tiene una relación excelente con los señores trabajadores. Los trabajadores administrativos de salud tienen el derecho a estar justamente en el régimen de salud, porque
si se habla de calidad de prestación de servicios, separando los administrativos del equipo, entonces se está tentando justamente con alcanzar las metas que se requieren. Y asimismo, presidente, y a través suyo a la ministra, ver cómo se atiende a las enfermeras civiles de la Policía Nacional de Perú, que no están ni en el Ministerio Interior, ni están en salud, y tienen 20, 25 y 30 años y se les considera en una categoría que con número 5. Es decir, las enfermeras que entran actualmente ganan más que las enfermeras del sector civil. Entonces yo le rogaría a la ministra que se pueda coordinar con el ministro del Interior para terminar con este problema definitivamente. Cuando el gobierno o cuando los gobiernos entran a gobernar, valga la redundancia, saben que tienen 3 temas que son fundamentales: educación, salud y alimentación. Pero el tema principal y el tema fundamental es salud, porque no puede haber buena educación si no hay buena salud. No puede haber buena educación si no hay buena alimentación, y la alimentación parte por ese proceso de salud. Presidente, existen actualmente déficit de médicos, déficit de infraestructura. Aquí todos hablamos, hay buenos proyectos, hay buena teoría, pero cuando uno visita los hospitales se encuentra filas de pacientes, filas de pacientes del sector popular que no son atendidos. No hay medicinas, no hay infraestructura, y un poco como que los que viven en Lima solamente hablan de la realidad de Lima, pero no hablan de la realidad de las provincias. Lo que vivimos en la provincia sabemos qué eso significa, porque cada vez que llega un congresista y llega al hospital justamente le dicen: no tenemos plata, no tenemos medicina, no tenemos médicos. Programan operaciones y las operaciones le dan de aquí a 6 o 7 meses, y ciertamente cuando van a operar ya no está el paciente está muerto. Yo no dudo de la voluntad de la ministra, no dudo de la voluntad del gobierno, pero no se gobierna con voluntad, se gobierna con realidades. Culmine, congresista Simón. Sí, culmino. En ese sentido, presidente, yo le rogaría a través suyo a la ministra de Salud que se pueda resolver en lo inmediato la situación de los trabajadores administrativos, que se pueda resolver el largo tema que tienen las enfermeras de la policía, y que la ministra pueda dar una visión, pueda tener una visión que mande a sus funcionarios para que vean las situaciones de las zonas rurales donde no hay centro de salud, no hay postas médicas, no hay medicamentos. Y si una persona, por ejemplo, en un distrito de Morrope, un distrito, un centro de salud de cualquier sitio, de Piura, de Lambayeque, tienen una emergencia, simplemente la gente de campo se muere, señora ministra. Se muere porque para salir de su lugar a un hospital más cercano tiene que pasar 1 hora, 1 hora y media, y ni siquiera pistas ni carreteras. Creo que ese es el problema de fondo. Me está pidiendo una interrupción, si usted lo considera, presidente. Si usted lo considera, presidente. Su tiempo se le había vencido, congresista Simón. Tiene la palabra el congresista Bengolea. Culmine usted, a quien le pediremos que le otorgue la interrupción. Ministra. Congresista Bengolea, le rogaría una interrupción a la congresista Cuculiza. Encantado. Gracias, Bengolea. Efectivamente, lo que acaba de decir el señor Joe Simón es totalmente cierto. Las enfermeras no pertenecen ni a un lado ni al otro en el hospital de policía. Y tengo enfermeras que están ganando 600 soles, que cumplen más de 20, 25 años de servicio, y no puede ser posible que estas enfermeras se vayan a sus casas ganando esto. Es imposible. Hay que hacer algo, ministra, para que estas enfermeras sean reconsideradas en algún sitio, porque están cumpliendo las horas, las guardias, las sobreshoras, etcétera, etcétera. Pero es decir que es un caso lamentable. Yo he visto las boletas de pago, ministra: 600 soles, 500 soles, enfermeras graduadas que han tenido durante su estadía en el hospital muchísimo tiempo y a las cuales se les debe mucho en el país. Muchas gracias. Continúe, congresista Tapia. Gracias, presidente. Se tocó el tema, el Plan Esperanza. El Plan Esperanza, presidente, es todo un vía crucis lo que padecen nuestros pacientes de cáncer allá en el INEM. No hay atención descentralizada. Presidente, solamente se dio 131 millones, pero así también como no se da presupuesto al sector salud,
el Ministerio de Salud el año pasado son 728 millones que no gastó y 174 el pliego. Es más, presidente, dinero para el cáncer, 111 millones de soles en la parte de prevención y control del cáncer, y a la fecha, ¿cuánto se ha gastado, presidente? 28%, o sea, solamente 30 millones. Esa es la forma que pagamos a nuestros pacientes de cáncer que sufren, que duermen ahí y que mueren con el cáncer, presidente. No hay médicos oncólogos también en todo el Perú, entre las provincias del Perú. Solamente tenemos 157 oncólogos y los oncólogos están en Lima. Muchas gracias, presidente y congresista Bengolea. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a la ministra de Salud. Dos temas puntuales, presidente. A propósito de la pregunta 33 del pliego con respecto al Hospital del Niño. Lo que nos da la impresión es que en un exceso de confianza el Ministerio de Salud delegó en proinversión todo lo que eran los servicios no médicos del nuevo Hospital del Niño. En ese sentido, nosotros hemos tenido ya una reunión que por lo demás ha sido pública y yo felicito a la ministra de Salud por esta iniciativa de convocar a las fuerzas políticas. Cuando el PPC se hizo presente con sus técnicos en la materia, con la propia Lourdes Flores en esa reunión, se le hizo saber cuál era nuestra postura en ese sentido. Y es que, claro, Proinversión puede hacer un buen trabajo, pero tiene una larga lista para hacer concesiones y no tiene por qué priorizar necesariamente las que Salud le pida. Y en ese sentido le sugeríamos el que el mismo Ministerio trate de desarrollar o desarrolle una unidad para buscar precisamente el desarrollo de asociaciones público-privadas, no solamente para concesionar los servicios del nuevo Hospital del Niño, sino para tratar de cubrir además el déficit de cerca de 10.000 millones que habrá próximamente en servicios de salud. La pregunta concreta, después de haber alcanzado esta propuesta, es ¿qué piensa el Ministerio al respecto? ¿Piensan implementarla? ¿Piensan que es una salida? ¿Van a seguir sentados esperando que Proinversión resuelva los problemas o se va a ser proactivo en esto que es un déficit fundamental mirándose al futuro, presidente? Porque no se trata solamente de los problemas que tenemos hoy, sino los que vamos a tener más adelante, donde tendremos problemas muy serios de equipamiento en todo el sector salud. Si no lo vemos hoy, ¿cuándo? Y en ese sentido, repito la pregunta, si Proinversión no se da abasto, ¿podemos o no podemos generar esta unidad para buscar este desarrollo de asociaciones público-privadas que resuelvan el problema en el sector salud? Nosotros creemos que sí, hemos alcanzado la propuesta. ¿Qué piensa el Ministerio sobre esta propuesta? Y el otro punto tiene que ver con algo a lo que ya hizo referencia el congresista Uren. Yo quisiera insistir más bien en otro punto que a nosotros nos preocupa mucho y que tiene que ver con este intento de sobreregulación en el sector público, en el sector privado. Que nos preocupa porque cuando uno da una mirada al sector salud, no es precisamente el sector privado en donde estamos fallando en el sector público. Entonces, si en lugar de insistir en mejorar el sector público vamos a perder tiempo, espacio, fuerzas en sobreregular el sector privado, no sé si vamos a resolver el problema o estamos generando nuevos e innecesarios problemas. En ese sentido, algunas de las multas que vemos permanentemente aplicadas entre 50 y 100, ¿no es cierto?, por parte de la superintendencia, llaman la atención, ¿no es cierto?, llaman la atención porque diera la impresión que en lugar de estar buscando la mejora del asegurado, se está buscando hacer caja. Estoy seguro que esa no es la intención, pero es la impresión que deja este actuar y sobre todo, como ya se dijo, estos proyectos de ley, ¿no es cierto?, estos borradores de proyectos de ley que ya circulan y sobre los cuales estamos preguntando directamente, tal vez adelantando el debate, si es que la ministra está de acuerdo o no está de acuerdo, porque preocupa, ¿no es cierto? La delegación de facultades que se le ha entregado al Ministerio de Salud no va en ese sentido, presidente. En este proyecto de decreto legislativo que nosotros hemos tenido en nuestras manos, se llega inclusive a derogar algunos artículos de la ley que este mismo Congreso aprobó. Es decir, yo sé que un decreto legislativo puede llegar a ese extremo, pero no debe, ¿no es cierto? Si ya el Congreso legisló sobre esta materia, no le estamos otorgando facultades a la ministra para que derogue lo que el Congreso hizo. Entonces, nos preocupa esta excesiva fuerza que estaría teniendo la superintendencia, inclusive suplantando, ¿no es cierto?, algunos temas que corresponden al propio ministerio. De manera que por ahí vendría la segunda preocupación nuestra, ¿no es cierto? Si es que queda claro cuál es el fin de las delegaciones que hemos hecho y queda claro que estas pretensiones de SUNASA no tienen que ser necesariamente las pretensiones del propio Ministerio de Salud. Es decir, no podemos permitir que la superintendencia pretenda una suerte de regulación paralela, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde va a llegar este desarrollo? O tal vez la respuesta sea sencilla, diciéndonos simplemente que estos borradores no son correctos o han sido ellos superados. Culmine, congresista.
como decía, tal vez simplemente sea el tema de decirnos que estos borradores han sido ya superados y que están yendo en otra dirección. Nos aliviaría mucho saberlo y es por eso que lo preguntamos. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra, por la atención. Congresista Scheffer. Ya había dado las dos. Gracias, presidente. Me había pedido mi colega Becerril las dos interrupciones. Disculpe. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En esta oportunidad, para referirme y dirigirme a la señora ministra por su intermedio, respecto a la situación remunerativa del profesional químico farmacéutico que laboran en la DIGEMID, en el INS, DIGESA, DISAS y DIRESAS, quienes de acuerdo al decreto legislativo 1153 están en completa desventaja respecto a los demás profesionales químicos farmacéuticos. ¿Por qué digo esto? Estos profesionales tienen el rango de autoridades reguladoras del medicamento. Por lo tanto, no tienen la posibilidad de trabajar como lo hacen los otros colegas farmacéuticos en otras instituciones privadas, dado que de hacerlo estarían cayendo en un conflicto de intereses. Señor presidente, la señora ministra conoce de este tema porque hemos conversado muchas veces y reconoce este rol de estos profesionales. Lo lamentable es que se está llevando las bonificaciones que les corresponderían recién al año 2015. Aún más, señor presidente, la remuneración de los colegas que tenían incentivos aparte del sueldo por 818 soles, tan solo se ha hecho que ese monto de remuneraciones sean sumados al sueldo actual. La única diferencia es de alrededor de 120 soles finalmente. Y si evaluamos y vemos estos sueldos, por ejemplo, sin desmerecer el sueldo de un chofer CAS de DIGEMID, es de 2.200 soles. O sea, en realidad, un profesional químico farmacéutico nivel 4, siendo autoridades reguladoras, tienen el mismo sueldo que un chofer de estas entidades. Señora ministra, por su intermedio, señor presidente, creo que usted sabe de qué estamos hablando. Su segunda interrupción. Gracias, presidente. Quiero solicitarle que se instale una mesa de diálogo con las profesionales de DIGEMID, DIGESA, INS, las DISAS y DIRESAS, con la finalidad de solucionar este problema. Creemos que este reclamo de estos profesionales tienen toda la razón. Lamentablemente, estos hechos son lo que a veces avivan, pues, estos reclamos, estas huelgas. Entendemos que la señora ministra tiene toda la intención de solucionar estos problemas. Por lo tanto, le pedimos esta mesa de diálogo y que se tome en cuenta que no sea para el 2014, para el 2015, sino para el 2014, estas bonificaciones que le corresponden. Gracias, señor presidente. Congresista Scheffer. Gracias, presidente. Saludar a la ministra por su presencia acá. Es el momento, ministra. Usted, en cierta manera, tiene todo el apoyo por lo mencionado ayer por el presidente de la República en su discurso, la gran transformación, la reforma que quieren hacer en el sector salud. En estos momentos usted ha heredado, porque no le podemos echar la culpa, un sistema totalmente fragmentado de los regímenes laborales y muy complejo. Y así, señora ministra, no se puede trabajar el sector salud, el sector más importante de la población y que existe como un derecho fundamental y principal en nuestra Constitución. Entonces, es el momento, ministra, de pelear por ese presupuesto que se necesita para poder cubrir
todo lo ofrecido por el presidente. A veces hay que decir no se puede. Por decirte, el Plan Esperanza no tiene los recursos humanos con especialidades en oncología para poder cubrir a nivel nacional la parte preventiva y ya la parte de lo que es los tratamientos. No se puede. Hemos ampliado nuestras capacidades del SIS, de cobertura, pero no hemos ampliado la parte de infraestructura, de recursos humanos, señora ministra. Entonces hay que saber decir la realidad y decirles, no sé, señor presidente, este año usted puede incrementar 20%, pero no crear toda una expectativa. Especialmente, señora ministra, con el sufrimiento de un paciente no podemos crear expectativa, especialmente enfermedades tan duras como el cáncer, la leucemia. Todo el mundo ha pensado que en el discurso del 2012 el presidente Ollanta Humala, que ya estaba abierto pues el banco para trasplante de médulas. Y especialmente tenemos tantos niños con esa problemática, con esa situación tan difícil, señora ministra. Entonces yo creo que es el momento de que se respete el acuerdo nacional, que existe un incremento del 0.25% gradualmente del PBI hasta llegar a las cifras óptimas de 8% o quizás 10% si sea necesario de nuestro PBI. Yo creo que usted tiene el respaldo y ojo, lo tiene, creo yo, en la Comisión de Salud, que es de la bancada de oposición, pero nunca hemos sido una oposición a mejorar la salud de nuestro país, señora ministra, cuando fue presidente el señor Tapia, ahora el señor Ramírez, o cuando lo tuve yo. Tuve las puertas abiertas para poder hacer todas las reformas que usted quisiera, señora ministra. Entonces, yo creo que tiene todo el respaldo. Acá ustedes tienen mayoría en el Pleno. Para concluir, congresista. Es el momento de hacer esa transformación necesaria y que el sector salud se vuelva una orquesta sinfónica, donde todos podamos vivir en armonía y que se maneje de una manera perfecta, porque eso es lo que necesitamos, señora ministra. Yo creo que hasta desde la persona que limpia un hospital hasta el médico con todas las especialidades del mundo, tenemos que articularlos y trabajar de una manera armoniosa, ministra. Me gustaría saber, señora ministra, cómo va la mesa de trabajo para ver el tema de las medicinas. Eso es muy importante, se creó en la comisión pasada y queremos los resultados porque no puede haber esas discriminaciones de acceso a medicina que realmente sale del alcance de la población, especialmente la de menos recursos. Tenemos que crear ese observatorio, es un Cairo que tiene que hacerlo el propio Estado. Y me gustaría saber, ministra, cómo va progresivamente lo del trabajo que está haciendo para el seguro escolar, que es muy importante como referente y como base para poder saber el éxito que podría en algún momento, y ojalá, porque todos los peruanos lo esperamos, tenga el programa Caliwarma. Gracias, ministra, gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Romero Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Y saludar también a su presencia a los colegas congresistas y dar una bienvenida también a nuestra ministra, Midori de Javich. Me pide una interrupción, presidenta, el congresista Zamudio Briceño. Si usted congresista Zamudio. Precisamente, presidenta, para saludar a la ministra y señalar lo siguiente. Yo creo que hay que recoger lo positivo de esta importante reforma que se viene haciendo en el sector salud. Al respecto, se aprobó el decreto legislativo 1153, que hace operativa una nueva política remunerativa de salud, considerando que entre los elementos más saltantes son los siguientes. En primer lugar, se unifica la compensación económica principal de los trabajadores de salud, terminando con las desigualdades y las distorsiones entre los trabajadores de Lima y de las otras regiones del Perú. Esto, señores congresistas, es justicia en el sector salud,
porque hay muchos trabajadores del Perú profundo que no reciben los beneficios de otros sectores que están en las grandes urbes, en las capitales. Se precisa la entrega. Para concluir. Para los trabajadores que ocupan puestos de responsabilidad jefatural del departamento o servicios, así como el establecimiento de salud de los diferentes niveles. Se establecen compensaciones al puesto de acuerdo a las situaciones excepcionales, como desempeño en zona alejada, de frontera y zona de emergencia. Esto no se establecía en la legislación actual y mucho menos en el pasado. Se establecen las reglas para el pago de las compensaciones económicas y entregas económicas del puesto. Se fija 4 etapas para hacer efectivo los montos de compensación económica previa emisión de un decreto supremo. Incluye a quienes trabajan en atención primaria de salud y en atención especializada, y el monto a otorgarse será mensual y con carácter de permanente. En la segunda etapa, la entrega económica será a partir del mes de enero del 2014 y beneficiará a quienes trabajen en zonas de emergencia como los valles del río Apurímac, Ena y Mantaro. La tercera entrega favorecerá a quienes laboran en servicios críticos hospitalarios como emergencia de la unidad de los cuidados intensivos, la unidad de cuidados intermedios y la unidad de quemados. La cuarta etapa, Presidenta, se entrega de compensación económica incluye al personal de los establecimientos de salud, redes y microredes. Para culminar, congresista, por favor. En esa dirección, Presidenta y colegas congresistas, debemos de avanzar, aprovechando la presencia de la ministra para dar nuestros aportes. La crítica es buena, pero cuando es en exceso y cuando no se hace propuestas, es totalmente negativa. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Continúa el congresista Romero Rodríguez. Gracias, Presidenta. Me pide una interrupción el congresista Guayama, por su intermedio. Congresista Guayama. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Amado. Presidenta, acá se ha dicho que no se hace nada en el tema de salud. Mentira, Presidenta. Somos conscientes todos los peruanos que el tema de salud ha estado abandonado completamente. Pero hay que felicitar la iniciativa de este gobierno, Presidenta, que se está haciendo una reforma en salud. Ya se han dado los primeros pasos. No solamente una reforma en la parte remunerativa, sino también en la parte de infraestructura. Hay que resaltar también, por ejemplo, el aumento pensionable del 50% de los médicos, de 3.000 soles a 4.500 soles, y no contando pues las asignaciones y las bonificaciones por zona de frontera. También resaltar el aumento de 1.000 soles a las enfermeras. ¿En cuántos años se habrá hecho estos aumentos? Preguntémonos eso. Y acá, aclarar al pueblo peruano, no es que no se van a hacer los hospitales en cada provincia. Esa es prioridad para el gobierno, trabajar un hospital en cada provincia, y se está avanzando. Para concluir, congresista. Avanzando en ese objetivo. Hay hospitales que están ejecutándose, pero muchos están a nivel de técnico o perfil, que los gobiernos regionales lo están demorando. Entendemos todos por la descentralización que estos perfiles están a cargo de los gobiernos regionales, pero es mejor demorarse unos meses más para que salga un expediente técnico bien hecho y empezar una obra que se concluya al 100%, no como nos han estado acostumbrados a empezar obras a veces sin expediente técnico, la licitación, y esas obras están abandonadas completamente y no sirven para nada. Entonces, al respecto, no hay que ser mezquinos y reconocer las cosas buenas que se han hecho en el sector salud. Es cierto, falta mucho por hacer todavía, pero el día de hoy justamente tenemos que hacer propuestas. Necesitamos una oposición constructiva que haga propuestas claras
y precisas para todos avanzar en el tema de salud, que no debe haber camiseta política en este sector, Presidenta. Muchas gracias. Continúe, congresista Romero. Gracias, Presidenta. Yo quiero destacar y felicitar la preocupación de todos los colegas congresistas, pero también quiero resaltar el trabajo que viene realizando en este momento nuestro presidente Ollanta, conjuntamente con el Poder Ejecutivo y nuestra ministra Midori Javich y todo ese equipo técnico. Creo que el problema de la salud es un problema que realmente nos preocupa a todos los peruanos. Y es un problema no de ahora, es un problema que viene de atrás, y aquí no queremos echar la culpa a nadie. Lo que aquí queremos son propuestas constructivas. Que esas propuestas constructivas estén orientadas a solucionar la problemática de los 30 millones de peruanos en el tema de la salud. Y creo que hoy tenemos, nuestro gobierno empieza a poner las primeras bases a través de la reforma de la salud, donde yo creo que todos tenemos que unirnos para trabajar en este sentido. Habrán discrepancias, de hecho que van a haber, pero esas discrepancias finalmente concluirán en el beneficio de los peruanos, principalmente los más pobres. Hace poco estuve en la región de Madre de Dios, así como muchos colegas congresistas han estado en sus regiones. Y cuando me he reunido en las diferentes poblaciones, como en Bajo Madre de Dios, que por ser una zona de riesgo, automáticamente están expuestos a muchos problemas de salud. De igualmente, en el cono norte de Puerto Maldonado, con gremios representativos de la región, y donde todos pues claman un hospital, que realmente en este momento, si bien es cierto lo tenemos, pero esas más de 90.000 consultas anuales que ese año no es suficiente, porque no está implementado realmente como debiera ser. Pero también con la gente que menos tiene, con los pobres. En Madre de Dios el 40% o cerca del 50% de la población no tiene ningún tipo de seguro de salud. Y aquí hay que destacar, por ejemplo, lo que menciona o lo que se ha dicho a través de la ministra, que en las zonas rurales más pobres no va a ser necesario ya que vaya a CISPO para evaluarlos. Con su DNI directamente accederán a este servicio. Para que concluya, congresista. Gracias, presidente. De igual manera, la gente que está en el RUS lo hará ya un pago directo a la caja fiscal y tendrá este seguro, porque hoy tenemos un 73% de la población peruana que obviamente tiene algún seguro, pero el 27% no lo tiene, y justamente el 6% todavía está en las capas más pobres de nuestra población. Y creo que estas medidas que se van tomando, obviamente que nos van solucionando los problemas, sobre todo de la gente que vive alejada de nuestra capital, la gente que realmente necesita más atenciones de nuestra patria en las zonas rurales. Yo no solamente hablo por Madre de Dios, hablo por todo el país, por ese Perú profundo que realmente necesita atenciones. También en el tema de las inversiones, por ejemplo, vemos... Concluya, congresista. Gracias, presidente. Vemos que en el año 2011 se ha incrementado el presupuesto a cerca de 8.000 millones. 2013 de igual manera
cerca de 10.000 millones y el año 2014 estaremos automáticamente también incrementando este presupuesto. Y esto se debe articular en un trabajo conjunto en este proceso de descentralización con los gobiernos regionales que automáticamente también ha sido mencionada por la ministra. Sé que el tiempo es poco realmente para hablar tantas cosas que tenemos, pero yo quiero destacar también que la Comisión de Salud estuvo en Madre de Dios conjuntamente con MINSA y Salud, y ahí quisiera hacerle recordar a la ministra que el pueblo de Madre de Dios está esperando, ansioso, tanto las 6 ambulancias, la capacitación que estoy seguro ya se ha dado a nuestros médicos y finalmente también el tomógrafo por parte de Salud. Gracias, congresista. Señores congresistas, se suspende la sesión hasta las 2:30 de la tarde.